Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía, sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracia y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio de Marcos, donde Jesús, al llegar a la orilla donde se retira, al lugar donde se retira con sus discípulos para estar un momento a solas, para descansar, la multitud va a llegar antes que ellos. De esa manera Jesús, cuando ve a la multitud, decía el texto, que se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. Y decía, quedó enseñándole largo rato. Este evangelio, el de Marcos, queda interrumpido durante 5 domingos a partir de hoy, porque comenzaremos a leer justamente el evangelio de Juan. Todo el capítulo 6 que nos habla de la catequesis que va a hacer Jesús y de lo que va a hablar de la Eucaristía. Por eso la introducción del Evangelio de hoy va a decir
que Jesús también está otra vez nuevamente con sus discípulos. Y la multitud lo sigue, justamente, porque escucha, es alguien que enseña como quien tiene autoridad y no como sus maestros, como va a decir otro pasaje de la Escritura. Es aquel que cura las dolencias de su pueblo y ahora es aquel que lo va a alimentar a su pueblo. No solamente se preocupa y se ocupa de instruirlo, de curarlos físicamente, sino también espiritualmente. Y ahora no solamente se va a ocupar de alimentarlo materialmente, aunque el pueblo lo entienda así, este alimento material que les va a dar es un signo de una realidad mucho más profunda, que es la de su presencia en la Eucaristía. Por eso, justamente a diferencia de los otros evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, que hablan también de la multiplicación de los panes, aquí hay algo distinto. Y lo distinto se da que Él toma los panes, da gracia y Él mismo reparte a la multitud. Es decir, aparecen signos claros de la institución de la Eucaristía y las palabras de la última cena. Por eso no se trata meramente de una multiplicación de los panes, sino que esta multiplicación está hablando de una realidad, como decía, mucho más profunda y que tenemos que descubrirla. Cosa que tampoco los que lo seguían lo descubrieron, más bien dijeron: este es el rey, este es el profeta que esperábamos y es el que tiene que gobernarnos. Hay tres indicios en los que Jesús hace en ese contexto la multiplicación. Por un lado dice, se acercaba la fiesta de los judíos, la Pascua, que era la fiesta llamada de los panes ácimos, también asociada a la del Cordero Pascual, recordemos, porque son dos tradiciones que se juntan en una única fiesta, la Pascua judía, que era el Cordero que sacrificaron la víspera de salir de Egipto, de la esclavitud, y el maná con que fueron alimentados en el desierto. Ahora es Él mismo en persona, el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo va a indicar Juan el Bautista al comienzo del Evangelio del mismo Juan. Y por otro lado, Él es el verdadero pan que baja del cielo y da vida al mundo, como lo va a decir más adelante. También dice que en ese lugar había mucho pasto, a diferencia de los lugares que se nos narra la multiplicación de los panes, Marcos, Mateo y Lucas, que son lugares retirados del poblado, del lugar desierto. Aquí se nos dice que hay mucho pasto, porque esto está asociado a que Él es el buen pastor, aquel que sabe y que conduce a su rebaño justamente a las praderas verdes, donde hay pasto en abundancia, como dice el mismo Salmo, y como también va a decir en el Evangelio de Juan, que Él es el pastor que da la vida por las ovejas. Da la vida por las ovejas porque la conoce a sus ovejas y sus ovejas la conocen a Él. Y por último, cuando dice, recojan todo para que no se desperdicie nada. De esa manera, esto nos introduce al largo discurso y relato acerca de la Eucaristía. Un relato que los judíos y los discípulos se van a encontrar como escandalizados y también desconcertados. Escandalizados los judíos y van a sentir cierto desconcierto sus discípulos, que también nos pasa a nosotros muy a menudo, sobre todo en relación a la Eucaristía. Cuando Él diga, quien no come mi carne, quien no bebe mi sangre, no tiene vida, yo no estoy en Él, ni Él está en mí,
para que yo esté en Él y Él en mí tiene que comer mi carne y beber mi sangre, es el primer obstáculo que encuentran los judíos como los discípulos. Van a decir, ¿quién es este que está pirado, que nos quiere dar de comer su sangre y más todavía aún de beber su sangre, porque en ella está la vida? Esto era una causa de tropiezo, de escándalo para la mentalidad judía. ¿Cómo voy a beber la sangre de una persona? La ley me prohíbe que beba del animal, más aún de una persona. Pero él va a estar diciendo justamente, toma la imagen de la sangre, porque para ellos en la sangre está toda la vida. Y Él es aquel que nos viene a comunicar la vida en plenitud, la vida en abundancia. Y sobre todo, porque en esa vida que nos comunica, no es una vida que sacia el hambre aquí en el tiempo, sino que es una vida que trasciende el tiempo y nos comunica y nos hace entrar en lo eterno. Porque Él dice, quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna en Él. Es decir, cuando yo me acerco al altar del Señor, al recibir a Jesús en la Eucaristía, no estoy recibiendo un signo de algo, estoy recibiendo toda la eternidad en mí mismo. Nunca en la historia de nuestra vida y en la historia de la comunidad, Cristo está tan adentro del hombre y toda la eternidad en su interior que irrumpe en el tiempo cuando uno se acerca a recibirlo presente en la Eucaristía. Y dice, yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, recibir la Eucaristía, acercarme a la mesa del Señor, a la mesa de los hijos, la mesa de los hermanos, es recibir también aquel principio que no se destruye la persona, sino que es aquella que aguarda felizmente el día de la resurrección, el día en que Cristo venga a consumar la historia, a resucitar los muertos y presentárselo como una gran ofrenda al Padre. Pidamos que el Señor nos dé la gracia, sobre todo, de cuidar la Eucaristía en nuestra vida. Pueden haber dos actitudes con las palabras de Francisco. Andrés, por un lado, Felipe, por un lado, que dice 200 denarios no alcanzan. Y es la primera reacción que tenemos todos cuando algo tenemos que compartir, mirar que no me falte, o decir esto no alcanza para tanto. Eso es una tentación y que nos pone al borde de la indiferencia. Sobre todo, es decir, nos pone al borde de la indiferencia de la necesidad del hermano. Frente a eso está la actitud de Andrés, que dice, acá hay un niño, y que lo pone generosamente, y lo pone en la mano del Señor para que Él lo multiplique. Y esto, en palabras de Francisco, es lo que él dice, globalizar la caridad, la cultura de la solidaridad y de la caridad. Que no es necesario tener en abundancia para dar, sino que hay que aprender a darse y dar de lo que uno tiene, repartirlo, partirlo y compartirlo. Por otro lado, Jesús en la Eucaristía nos enseña que así como Él nos enriquece, también nosotros debemos enriquecer la vida de los demás. Lo que va a decir en el lenguaje de Pablo, que Él se vacía de sí mismo, se hace pobre para enriquecernos desde su pobreza. Por eso también recibir a Cristo implica, como en las primeras comunidades cristianas, cómo entendieron los primeros cristianos y los mártires la Eucaristía, implica un compromiso en lo social. Yo no me puedo acercar a la Eucaristía y volver a mi casa como si nada hubiese pasado en mi vida y la vida continúa por su carril y Dios que vaya por el suyo. Toda participación de la Eucaristía necesita una transformación en lo personal y también esa transformación tiene que tener repercusión
en la vida social, en el comportamiento y en la actitud del cristiano. Más aún, hoy que rezamos por la familia de un modo especial, pidamos que realmente la Eucaristía, Cristo, sea el centro desde donde se transformen todas las relaciones y al mismo tiempo se encuentre el espacio para el diálogo, la reconciliación, el perdón y sobre todo el camino junto hacia la eternidad.